Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos en una temporada muy complicada en materia de comercio y relaciones con los Estados Unidos y hoy vamos a hablar del tema TEMEC. ¿Cómo va? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Hacia dónde nos podemos mover en esta eventual renegociación? Y con ese fin hemos invitado a quien negoció el anterior, Ildefonso Guajardo, que como ministro secretario de Economía se encargó de darle esa gran modernización al Tratado de Libre Comercio. Ildefonso, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias, Qué gusto Federico. verte. Igualmente. A ver, hay muchos lados por donde podemos entrar, Ildefonso, pero quizá empezar por explicar qué crees tú que quieren los Estados Unidos realmente. ¿Es un tema de aranceles? ¿Es un tema de seguridad? ¿Es un tema de otro tipo? O pueden ser varios al mismo tiempo, pero si tú te pones en los zapatos de ellos, que los entiendes bastante bien, ¿qué quieren? Mira, afortunadamente tenemos el famoso Trump 2.0, donde muchos me han dicho, pero es que es muy diferente porque viene reloaded, viene cargado con poder, ganó las mayorías en las cámaras, muy raquíticamente, pero las ganó, ganó el voto popular, etcétera. Lo que yo siempre digo es, sí, es reloaded, pero el perfil psicológico del personaje es exactamente el mismo. Entonces simplemente hay que ubicarlo dentro de un contexto distinto. Es un presidente, que esperemos y que no haya sorpresas, que tiene un término de 4 años y el único objetivo en ese término de 4 años es su legado. Porque cuando el egocentrismo es el elemento más importante dentro de tu visión, pues tú vas por un legado, por una transformación, no solo de tu país, por lo que estamos viendo, quiere dejar su huella en la manera como el mundo se organiza. Partiendo de eso, el elemento que más tiene México a su favor es conocerlo ya en una mesa de negociación. Y partiendo de ahí, yo he venido insistiendo que independientemente de la retórica de campaña, de los aranceles a México y a Canadá, yo estuve dispuesto a apostar que el 1 de febrero, el 20 de enero no iba a haber aranceles. Y ganaste. Y luego, el 1 de febrero, volví a apostar que no iba a haber aranceles. Ahí fue muy interesante porque se dio toda esta presión hasta el último momento. No fue por nosotros, fue porque a Trump le Claro. sorprendió una filtración de Reuters que lo molestó muchísimo porque él creyó que ahora con su nuevo gabinete de loyalists, ¿no? de leales, no iba a haber filtraciones. O sea, desconoce el presidente Trump que las filtraciones no tienen que ver con la lealtad, tienen que ver con un instinto natural de la gente que te rodea de posicionarse frente a medios de comunicación. Y entonces se frustró muchísimo y lo que hizo fue decir, ahora ya me descubrieron que iba a dar una tregua hasta el primero, pues le voy a mandar a la secretaria de prensa para que diga que no, que el día tal de febrero va a haber aranceles. En el momento que lo definió para el 4, que era un martes, era evidente que el lunes se lo estaba dando como un espacio de las llamadas. Recordarán ustedes aquella vez que dijo que se iba a salir del tratado por una carta que le pusieron Navarro y Bannon Sí. en el escritorio. Y ese día nos movilizamos para interactuar con nuestros colegas de gabinete y empezar a influir en esa balanza. Al final del día tuvo llamadas con Peña y con Trudeau, y al final del día, como perdonavidas, dice, no me voy a salir, pero que les quede claro que voy a negociar a favor de Estados Unidos y voy a exigir esto y esto y esto. Entonces, sobre ese elemento, contestando tu pregunta, yo te diría que la amenaza arancelaria es parte del instrumento para, desde el arranque del proceso de revisión, bien lo mencionas tú como renegociación, pero en el tratado que yo firmé dice revisión, no dice renegociación. Y en ese punto lo que él está haciendo es decir, a ver, tengo una agenda de temas no comerciales que ya aprendí con López Obrador que puedo amenazar para que avance. Y así lo hizo cuando cruzó aranceles con migración y le salió el bluff, le salió perfecto, porque fuimos corriendo a ponernos de acuerdo y a mandar 28,000, 25,000 guardias nacionales a la frontera sur. En esta ocasión volvemos al escenario sobre esta amenaza que se va hasta el 1 de marzo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está consiguiendo varias cosas. Primero, empezar a vender que él ya ganó porque ya consiguió 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Ustedes y yo sabemos que la incidencia de 10,000 elementos de la Guardia Nacional sobre el tráfico de fentanilo prácticamente es cero. Probablemente van a tener una gran incidencia en migración, que es un tema Que ya fundamental. empezó a caer. Y ya empezó a caer, eso sin duda. Pero en el primer tema no lo tiene. Pero Trump ya mostró una victoria inmediata. ¿Y cuál es el otro problema? Que nos está adelantando la fecha de revisión del acuerdo prácticamente del 26 allá. La está adelantando. ¿Y qué es lo que va a poner en la mesa?
no es, él entiende perfectamente el daño de los aranceles y aunque en Estados Unidos el clan empresarial le tiene miedo, pues todo mundo, gobernadores republicanos, está diciendo, sería una locura, nos damos un balazo en el pie. Sin embargo, lo que él quiere es desde el arranque condicionar la revisión a cambios fundamentales en un sector que es su obsesión, el sector automotriz. Y va a querer cambiar las reglas de origen, va a querer influir para que más plantas se vean obligadas a ir a Estados Unidos. Pero si ustedes analizan otro tema de predictibilidad que a mí me quedaba claro por mi negociación, es que primero van a entrar efectivos los aranceles al resto del mundo. Porque el famoso Reciprocal Tariff Act es lo que ha estado en su mente desde que yo estaba en la mesa de negociación. Él no le parece justo que Alemania le mande un BMW y él le cobre 2.5% de arancel, que es la tarifa de nación más favorecida, y él le manda una Cherokee y paga más del 10% de arancel en Europa. Entonces, lo que sí vamos a ver es un empate, pero eso va a tener implicaciones para nosotros. Ahora, positivas en principio. Sí, si respetan las cartas paralelas que yo firmé. ¿Qué son? Ahí te va. En mi mesa de negociación, yo viendo cómo se estaban moviendo con la 232, que les contestamos en acero, yo le dije a Lighthizer, oye, bueno, ya tenemos nuevas reglas. Todo lo que cumplan las reglas entra a cero arancel, porque son muy exigentes. 7 partes esenciales, 75% de valor hecho en América del Norte, 70% del acero. Pero va a haber armadoras europeas y asiáticas que les va a costar mucho llegar a la regla y que mientras van a estar pagando el 2.5 de nación más favorecida. Si mañana tu jefe sale con un 20% a todos los autos del mundo, a mí me respetas el MFN mientras no cumpla el acuerdo. Y hubo un forcejeo muy duro, yo estuve a punto de romper la negociación y logré que nos respetara el 2.5 siempre y cuando cumpliéramos con la regla de origen del primer acuerdo, como mínimo, que todas lo cumplen. Y entonces dice, pero yo no te puedo dejar ilimitado eso, porque decisiones que yo tome frente al resto del mundo te van a favorecer solo a ti. Digo, está bien. Entonces empezamos a negociar en ese escenario hasta cuánto podríamos exportar bajo MFN. Y logré unos colchones muy amplios, en pickups 0 cupo, aún y en ese escenario, y en autos sedans, casi 2 millones de autos, repartidos entre las diferentes cuotas. Entonces, ¿qué pasa si en abril, como ya lo prometió, le pone aranceles a los autos de Alemania, de Japón, y les quita el MFN? Bueno, hay una carta firmada por él, dentro del acuerdo aprobado por los congresos, que yo le puedo seguir exportando bajo la regla de MFN. ¿Qué va a querer hacer en esa negociación? Va a decir, si no destruyen las cartas, les voy a poner arancel generalizado. O sea, no va a respetar ni el triunfo que tenemos en el panel sobre cómo interpretar la regla de origen pactada, que lo ganamos, y va a querer cambiar los términos en los que firmamos estas cartas para el escenario de aranceles para el resto del mundo. Y eso va a ser fundamental que la presidenta y el equipo de negociación lo defienda de arranque en la mesa. Ahora, mencionaste algo ahorita que es muy interesante. La famosa pick-up, esta que es la que más se vende en Estados Unidos, se produce en México. De todas las marcas. De todas las, es fantástico, ¿no? Bueno, pues el consumidor de esa camioneta se va a ver impactado si hay una transformación. Ya a donde quiero ir es que el consumidor en Estados Unidos sí va a pagar. Va a pagar. Sí. Y eso puede cambiar el ánimo, ¿no? ¿Sabes cómo yo logré que no me pusieran límites a MFN en pickups? Primero, porque todas cumplan con el nuevo acuerdo, la mayor parte. Pero segundo, porque ya existe el chicken tax contra Japón en pickup trucks. O sea, ya hay un mecanismo donde los únicos que podemos llegar al mercado norteamericano de manera abrumadora somos nosotros. De eso, él me lo quería limitar. Y el sábado 25, yo me levanté de la mesa de negociación y rompí la negociación cuando había un acuerdo de ya anunciar el cierre México-Estados Unidos el lunes. Y era madrugada y no había, o sea, las presiones que yo recibí dentro del gobierno de México fueron tremendas, porque me decían, estás arriesgando, pero no voy a ceder. Pero esto es muy interesante, o sea, lo que tú no estás reflejando es que México tiene más poder del que luego parece que nos damos cuenta. Así es. Y que ese poder se puede usar estratégicamente en ciertos productos, en ciertos temas,
que a ellos les puede impactar, quizá menos que a nosotros, pero suficiente como para que tenga un costo político alto, porque siempre habrá una asimetría, pero también es más sensible el consumidor y la clase política de Estados Unidos a los errores, a los costos, a no cuidar el bienestar de la población, que en el caso mexicano. En el caso de los automóviles que estás explicando, si llegáramos a ese escenario y deciden Que estamos muy cerca. cuál va a ser el impacto para la... Uno, hay una estrategia distinta nuestra que podemos seguir, y dos, si acabamos con que eso se trata, de traer más industria automotriz y más partes de la industria automotriz de Estados Unidos, ¿cuál es la implicación para nosotros? Bueno, sin duda que si cometemos el error de presionar al máximo la rigidez de las reglas, la industria de América del Norte se hace menos competitiva. Por ejemplo, una de las cosas contra las que está luchando el gobierno es la creencia de que en México estamos inundados de producción china. Eso es falso. O sea, Trump en campaña echó mentiras diciendo que estaban por miles las plantas chinas llegando. No hay una sola. La única que hay está en Hidalgo y es armadora, no es productora, y solo produce 25,000 vehículos para el mercado nacional. Y les exportamos 3 millones de vehículos. Entonces, se difundió una fantasía sobre la participación. ¿Qué es lo que sí ha pasado? Sin duda, ha aumentado en el nearshoring las empresas autopartes que se han venido a relocalizar para cumplir con los nuevos requisitos del TEMEC. Eso es lo que iba a pasar si funcionaba el tratado. Exactamente. Sí. Ahora, lo más interesante de esto es que el presidente Trump, de alguna manera, pues, ventajosa, vuelve a su debate de los déficits. Todo mundo sabía en el gobierno americano que el resultado del TEMEC iba a ser una caída del déficit con China y un aumento del déficit con México. No porque estemos inundados con productos chinos, sino porque naturalmente iban a venir plantas a instalarse para sustituir lo que antes traíamos. Y esas iban a consumir más productos importados de Estados Unidos, y en ese sentido es bueno para las dos partes. Obviamente, el empleado chino que recibe el salario que tú quieras, no va y compra a Walmart los productos que vienen de Estados Unidos como lo hace el obrero mexicano. Entonces, tenemos que entender este esquema de competencia por regiones. Yo creo que al fin del día Trump entiende mucho más cosas de las que él mismo acepta entender como una estrategia de negociación. Y hay contradicciones, ¿no? Por ejemplo, lo del acero de hace unos días. Perdón, pero les compramos más de lo que nos Acuérdate, Federico, vendemos. Que este episodio ya lo vivimos. Sí. O sea, estábamos en el 18, en marzo, cuando sacan, de tanto presionar a Wilbur Ross, se saca de la manga una acción presidencial de los 60s por motivos de seguridad nacional que nunca se había usado, y la usa para poner aranceles del 25 al acero y del 10 al aluminio. Y en ese momento, claramente siguiendo la ley de tratados, nos exceptuaron a los que teníamos tratados de libre comercio con Estados Unidos, más algunos socios como los ingleses. Estuvimos exentos marzo, abril. En mayo fui a la reunión de la OECD, de los ministros de comercio, me encuentro a Lighthizer, y me quiso presionar a que quería que yo cerrara el capítulo automotriz antes de cerrar todo el acuerdo. Y le dije, a ver, un acuerdo no se cierra hasta que todo está cerrado. Yo no te voy a aceptar la propuesta automotriz, además no estoy de acuerdo con ella. Y me dice, pues si no cerramos automotriz, te voy a quitar la excepción a ti y a Canadá. Pues haz lo que quieras. Y nos pone los aranceles en mayo, al final de mayo, y yo le dije a mi equipo, en base al tratado, que eso inclusive lo tiene también el TEMEC, vamos a responder. Y la industria acerera me estaba presionando para que respondiera con acero. Digo, no voy a responder en acero. Voy a responder en aquellos productos que son más escandalosos en distritos republicanos, que van a empezar las llamadas a sus senadores, a sus congresistas, y va a empezar la molestia en Casa Blanca. Entonces le pegamos a puerco, le pegamos a queso, le pegamos a bourbon de las Carolinas, le pegamos a manzanas rojas. Vamos a hacer un corte porque nos urge parar, pero regresamos a este tema. Gracias, Ildefonso. Estamos acá viendo las implicaciones de esta relación con Estados Unidos. Estamos de regreso con Ildefonso Guajardo. Nos explicaba cómo también tenemos instrumentos, cómo en su momento pues, pusiste aranceles específicos para aquellas zonas donde era políticamente más sensible para Trump. Pero hoy estamos, digamos, frente a una amenaza global. Y creo que si México la juega bien, una oportunidad es resolver pronto lo mexicano para que se pueda concentrar en otras cosas que quizá le interesan más desde el punto de vista de su visión geopolítica. Si así fuera, nos conviene adelantar esa revisión que bien dices técnicamente, si no queremos que se vuelva a aprobar en ambos
los congresos de los tres Relanzar. países. No requiere aprobación. Exacto. Es relanzamiento. En ese relanzamiento, ¿nos conviene hacerlo pronto? ¿Esperarnos? ¿Qué crees que quieren ellos? ¿Cómo te lo estás viendo? Yo creo que es evidente que a Trump le urge adelantarla y además tener victorias tempranas. Condicionar la revisión a que de arranque A y B ya los quiero. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería ese A y B? Va a querer cambiar las reglas de origen del sector automotriz, que ya de por sí son extremadamente estrictas. Sí, y va a haber una muy sencilla. Acuérdate que prendieron el panel de cómo defines el contenido de las 7 partes estratégicas. A diferencia del primer TLC, este trae una serie de elementos más rígidos. No solo aumentamos el contenido de partes de América del Norte del 62.5 al 75, sino que ahora las 7 partes esenciales de un automóvil tienen su propia definión de ser hechas en América del Norte. Frenos, o sea, todos los elementos más importantes. Pero esos traen, digamos, un trigger de que si tú utilizaste el 70% de partes producidas, ya la parte es de América del Norte. La diferencia que traíamos con Lighthizer de interpretación y se la ganamos, es que para Lighthizer, si los frenos ya cumplieron con el 70, a la hora que lo agregas al total del automóvil, él solo acredita el 70 y deja fuera el 30. Y nuestra interpretación es que ya esa parte ya es de América del Norte y entra al 100. Es el roll-up y cuenta el otro 30. Él decía que no te ayudaba para cumplir el 75. Se hizo el panel y lo ganamos. Entonces, eso nos dio la razón. De entrada, ¿qué te va a pedir Trump? Que cambies la letra para que sea la interpretación. Para que ya no haya duda. Para que no haya dudas. Y eso implica dónde van a estar las plantas que hacen los frenos, el mecanismo de frenos, la transmisión, las partes más importantes. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, la línea de producción europea, muchas de las partes esenciales sigue llegando de Europa. Entonces, lo que él quiere es que esas partes no sean en Europa. Eso va a ser de arranque. ¿Y qué otras cosas le va a querer cambiar? Acuérdate que para poderme quitar de encima esa idiotez que querían que la mitad de un automóvil fuera hecha en Estados Unidos, esa fue su posición de arranque, terminamos negociando que el 40% de la integración de un automóvil, o sea, el 40 del 75, tiene que ser hecha en zonas de salario de más de $16 la hora. Que eso prácticamente te define Canadá y Estados Unidos. Bueno, ese porcentaje lo va a querer incrementar, por ejemplo. Trump cree que mediante esta presión va a lograr que plantas, en lugar de instalarse en México, se instalen en Estados Unidos. Pero ese juego es un juego muy perverso en contra de todos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tienen problemas con la mano de obra, no la consiguen. En Estados Unidos traen, o sea, yo entendería que de manera natural lo intensivo en capital se vaya a Estados Unidos. Pero lo intensivo en mano de obra tiene que venir a México, por el bien de la competitividad de América del Norte. Si él va a competir con China, está demostrado que en las líneas que mejor compite Estados Unidos es donde estamos integrados. De hecho, en las más intensivas en mano de obra, General Motors y Ford lo traen de China. Exactamente. Porque y ese es el otro tema, que ellos no se dan cuenta que todavía traen una dependencia, a pesar de sus aranceles, de insumos que están viniendo de China para la industria automotriz. Sí, que solo los hace China en el mundo. Exacto, en la parte de electrónica y en la parte de semiconductores. Y luego está baterías. este otro tema que es bien complicado, que cualquier transición de un sistema a otro cuesta. Sí, mover gente, y genera incertidumbre. Pero ¿tú crees entonces que va a estar concentrado en automotriz? Esa es su obsesión. De hecho, cuando yo arranco mi diálogo forzado antes de que el Senado ratificara a Lighthizer, que para mí, la verdad, no tener a Lighthizer en el gabinete es una pérdida para México. Es un tipo muy serio. Claro. Es un tipo que no puede estar, podrías estar en diferencia con él, su visión desde el punto de vista de mercados libres y proteccionismo. Pero lo que no le puedes regatear es un tipo con experiencia, 30 años de experiencia, abogado de acereros, que sabe lo que está haciendo y un tipo con palabra. El hecho que decepciona mucho es que un valor tan grande de la primera administración y tan leal no repita en la segunda administración. Pero quedó alguien muy cercano a él, ¿no? Sí, pero el tema es, imagínate, cuando analiza las decisiones del presidente Trump, que no rescata a nivel de gabinete a un individuo que quería ser, lo natural es que lo hubiera hecho secretario de Comercio. Sí. ¿Qué mensaje te manda esto? Es otro mensaje muy difícil, que Donald Trump no respeta ni experiencia
ni servidores públicos, Ni lealtad en este caso. ni carrera. Y entonces un tipo como Lighthizer no compite porque sus gabinetes son de billionaires, que es lo único que el presidente de los Estados Unidos está respetando en este momento. Entonces, sí ahí va a ser un tema muy importante, porque si bien Jamieson, que va a estar en USTR, es muy cercano a Lighthizer, no tiene el protagonismo y la presencia que van a tener otros secretarios del gabinete. La ventaja de Lighthizer es que sí influía en las decisiones de Trump. Bueno, tú comenzaste el programa diciendo en este segundo periodo él va a querer dejar un legado y por lo tanto, pero hay la otra versión. Como no tiene enfrente la reelección, que sea como sea, es un arca caudina para que pasa ahí, veas si lo hiciste bien o no lo hiciste bien, le vale. Entonces, pero por eso es está importante. designando. Sí, pero por eso es importante, porque a falta de existencia de una motivación por reelección, está interpretar cómo quiere definir su legado, pero una parte que sí ayuda, la elección intermedia. O sea, ahí sí es una garita que tiene que pasar. Y por eso todos los costos los tiene que mandarte pronto, para que llegue a la intermedia ya con esto Exactamente. resuelto. Le tiene prisa para que las definiciones le den resultados, porque de otra manera puede tener el riesgo de perderla. Ahora, si se equivoca, la pierde. Pero además se puede equivocar en otro sentido, y es, les pasa mucho a estos líderes populistas, creen que saben que si hacen A va a pasar B, y pasa C. O sea, López Obrador creyó que iba a resolver el tema del aprovisionamiento de medicinas, y a la fecha no lo hemos podido resolver. ¿Qué tipo de riesgos de ese tipo ves? Mira, el riesgo más importante que veo no lo veo en la parte comercial. El riesgo más importante que veo lo veo en la parte de crimen organizado. Porque Trump va exclusivamente por aquello que le afecta a él en sus estadísticas. Y un sector del cual hablamos poco, pero que puede ser muy sensible, es el de la producción agroalimentaria, porque hay algunos productos en donde vendemos el 70%, por ejemplo, De lo que ellos berries. consumen. Entonces, ¿mandé? De lo que ellos consumen. De lo que ellos consumen. Entonces, si empiezas a afectar ese tipo de costumbres alimenticias, el aguacate y muchas otras cosas, el consumidor también va a repensar el asunto del nacionalismo trumpiano, ¿no? Sí, pero fíjate que al menos la experiencia que tuvimos, ya ves que había amenazas en la negociación que tuvimos de todos lados. Inclusive había una en la agrícola, que nos querían hacer que solo podíamos exportar en las ventanas que ellos no producían, lo cual es una locura, una violación. Y nos logramos sacudir. El presidente Trump no le interesa tanto. O sea, su obsesión es manufactura y dentro de manufactura su obsesión es automotriz. ¿Y cómo ves, hablando de un tema un poco más amplio, su obsesión con China? Es decir, ¿de qué tipo es y cómo la podríamos aprovechar? Esa es una muy buena pregunta, porque en todos los debates que uno escucha hablamos de fentanilo, hablamos de migración, hablamos de comercio, pero una tarea pendiente en México es mandar señales claras de cómo vamos a conducir nuestra relación económica comercial con China. Con China. Entonces, para mí la agenda tiene que ser muy clara en 3 puntos. Primero, lo que quiso venir a hacer Johnstein con el presidente López Obrador hace un par de años, una lista de sectores que China no puede invertir en ninguno de los países de América del Norte, que son telecomunicaciones, Big Data y la nube, materiales raros y estratégicos en el sector minero, proyectos de infraestructura estratégicos para el comercio exterior, y todo lo que tiene que ver con el tema de la interconectividad de software en la parte industrial. Entonces, que sí lo han obtenido en otros países de América Latina, por cierto. Sí, pero México no puede estar mandando señales cruzadas de cuál es nuestra alianza estratégica. Ahora, segundo punto, y es ahí donde sí va a venir la embestida durísima, porque ahora van a estar preguntando quiénes son los dueños de las nuevas empresas que se han establecido en México. Para mí, desde el punto de vista del interés nacional, yo no debo ponerle objeción a que si el dueño de la empresa es Juan Chun Li o es François X. O sea, para mí lo importante es que esa empresa esté integrada a mis cadenas de valor, esté respetando las leyes mexicanas, cumpla con los acuerdos internacionales. O sea, el origen y el color del dinero para mí no debe ser fundamental. Ahora, esa empresa no puede estar haciendo triangulaciones y utilizando subsidios por ejemplo, en autopartes, ¿no? Entonces, esa parte de inversión debemos de pelearla, pero también de cumplir con los requerimientos básicos de esa inversión. Y por último, tarifas.
ustedes han escuchado a José Ángel Gurría y a mucha gente que está diciendo, bueno, si el señor quiere que cobremos las mismas tarifas que ellos, hay gente que se está inclinando por decir, hagamos una unión aduanera. A ver, pues, de eso pido mi limosna. Una unión aduanera sería la solución a muchos de nuestros problemas. O sea, imagínense que hubiera una sola política comercial en América del Norte, poniendo barreras arancelarias iguales y aduanas comunes. Comunes, Ya, claro. ya compartimos la bronca. Nos queda un minuto. Para eso tienes que tener control sobre las aduanas. Y eso complica muchísimo una eventual negociación de pero eso. por eso tienes que trasladar eso. Pero déjame decirte, eso es un sueño guajiro, porque el Congreso norteamericano nunca va a aprobar tener una autoridad comercial que esté por encima de la autoridad de Washington. Significa no tener aduanas entre los países. Exactamente. Entonces, eso no se va a aceptar. Y aquí lo que va a pasar entonces es que vamos a tener que definir nuestra propia política arancelaria, pero no como ellos. Si queremos sustituir cosas que no se están haciendo en América del Norte, juntémonos para hacer una política de sustitución inteligente, no a través de aranceles que nos encarecen. Un minuto, mensaje final. Mensaje final, yo creo que tenemos que estar claramente en la mesa de negociación. Creo que hay manera de sacar adelante esta jugada otra vez, como la sacamos con el TEMEC. Sin embargo, creo yo que el problema más importante para México es la agenda interna. Sin una agenda interna clara, definida y con perspectiva hacia futuro, Trump se va a reír de nosotros porque el daño que nos infligimos a nosotros mismos es más grande que el daño que él nos está infligiendo. Pues, Ildefonso, habrá que regresar a discutir la agenda interna. ¿Podrás pronto? Sí, claro que sí. Ahorita estoy muy ocupado con el comercio internacional. Mil gracias, Ildefonso. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches y gracias por acompañarnos lunes entrante aquí en Primer Círculo.